Tengan ustedes buenas noches, jóvenes. Hoy nos corresponde analizar un cuarto tema que intitula La responsabilidad del Estado, que básicamente es fruto o resultado del anterior tema que analizábamos, el tema 3 referido a la personalidad del Estado, ¿verdad? Como ya conocemos nosotros, sabemos que el Estado tiene personalidad. Hemos visto en el anterior tema las distintas teorías que hablan sobre la personalidad del Estado, desde una concepción inglesa que nos dice que no, el Estado no puede tener personalidad, una concepción española que dice sí hay personalidad, pero el tema de la personalidad y un poco la responsabilidad está vinculada a sus funcionarios públicos, ¿verdad? Y en el caso boliviano veíamos y decíamos que sí tiene personalidad, ¿verdad? Que puede actuar como un sujeto de derecho público en el ámbito administrativo, como también vinculado al derecho privado. Pero ahora lo que nos corresponde analizar es un poco la responsabilidad, ¿ya? ¿Por qué tocamos este tema de responsabilidad? Porque desde la antigüedad, unos cuantos siglos atrás, porque el tema de la responsabilidad no es un tema nuevo, no es un tema antiguo, no es un tema que se ha debatido en el antiguo derecho romano, allá por el año 1400, 1500, no. Más al contrario, el tema de la responsabilidad del Estado es una concepción nueva, así como la creación misma del Estado con la Revolución Francesa, la división de los poderes, ¿verdad? Esta lógica de responsabilidad es muy reciente. Y por lo menos en su gran mayoría de los tratadistas coinciden que la responsabilidad emerge a causa de un suceso que pasó en Francia allá por el año 1873. Resulta que en el año 1873, allá en Francia, existía una empresa de tabaco y era una empresa estatal. Resulta que un vehículo conducido por uno de los trabajadores de la empresa estatal carga el camión con el tabaco que producía esta empresa estatal y una vez que sale de las instalaciones, no avanza más de 1 kilómetro, atropella a una persona, ¿ya? Al atropellar a esta persona, la persona no muere, pero la persona le sigue un proceso al conductor, un proceso judicial, buscando que le indemnice por los daños que le había causado, ¿no? Porque tenía días de incapacidad, no podía ir a trabajar y tantas cosas, ustedes se imaginarán en un accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces, ahí un poco se empieza a hacer el análisis y decir, ¿realmente la persona será responsable? Y así se plantearon el tribunal, el consejo que tiene el Estado allá en Francia en 1873, y se preguntan y dicen, ¿será realmente la persona la responsable o es el Estado? Entonces, ahí ya tenemos un primer origen que por lo menos se hace muy reconocido mundialmente, donde ya empezamos a mencionar y decir, si un trabajador, si una persona que está trabajando para el Estado genera un daño, ¿quién debería asumir la responsabilidad? ¿El trabajador o el Estado como tal? Entonces, para el año 1873, después de todo un proceso judicial, de una serie de análisis que se hace en Francia, establecen que el Estado es responsable. Y es responsable justamente por lo que vimos en el anterior tema. Porque en Francia decían, el Estado tiene personalidad jurídica. Es una persona jurídica. Y al ser una persona jurídica, es una persona, ¿verdad? Es un sujeto de qué? De derechos y obligaciones. Y al hablar de obligaciones estamos hablando de responsabilidad. La palabra responsabilidad ya deriva de una palabra en latín que es respondere, que significa estar obligado. Entonces, vean, la responsabilidad no es más que una obligación, es una atadura que alguien tiene con respecto a otro o a otras personas. ¿Me entienden? Entonces, vean, en Francia se hizo todo este análisis y al final establecieron que cuando esta persona que estaba en un vehículo del Estado, de una empresa tabacalera del Estado, yendo a dejar mercadería del Estado a otro lugar, o sea, en el cumplimiento de sus funciones en horario de trabajo, en Francia establecieron que no era responsabilidad de la persona y que al contrario era la empresa tabacalera la que debería resarcir económicamente
a la persona que había sufrido el daño. Entonces, aquí se generó una gran jurisprudencia, porque en las leyes francesas en esa ocasión no se hablaba de responsabilidad, no había en ninguna norma francesa a 1873, no existía una sola norma que establecía si el Estado es responsable o no, o hasta qué punto lo es. No había. Entonces aquí se crea toda una jurisprudencia porque el tribunal francés establece de que una persona que esté en el cumplimiento de sus funciones en horario de trabajo y al ser funcionario público, actualmente servidor público, y trabaja para el Estado, ¿verdad? El Estado asume responsabilidad por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, 1873 ya genera un antecedente mundial, global, mediante el cual ya dice el Estado, al tener personalidad, ¿verdad? Entonces, es un sujeto de derechos, pero también un sujeto de obligaciones. Vean, ahí más o menos un poco el origen. Entonces, ¿cuál era un poco el fundamento también del Tribunal francés para 1873? Decían un principio básico en el derecho, ¿cuál es? Es el tema de la responsabilidad. Todo aquel que genera daño tiene la obligación de resarcir. ¿Qué quiere resarcir? De reparar, eso significa. Quiere decir que si yo he roto algo, pues tengo que volverlo a unir. Eso es reparar, resarcir, ¿verdad? O indemnizar. Eso es cuando se genera un daño de carácter económico. Entonces vean cómo el Tribunal francés estableció en 1873 para Francia de que al ser una persona, porque el Estado es una persona, así decía el Tribunal francés, y es persona de carácter jurídico colectiva, tiene personalidad jurídica, es un sujeto de derechos y obligaciones, entonces tiene que asumir responsabilidad. ¿Bajo qué? ¿Qué norma? Porque en Francia no existía la norma. Bajo un principio básico del derecho, que es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que aquel que genera un daño tiene que resarcir, reparar, o en otro caso, indemnizar a la persona que ha sufrido el daño. Y el Estado, al estar regulado por el derecho, estar regulado por las normas y ser regulado por el derecho público, se aplica también la responsabilidad. Entonces, vean un poco la lógica con la cual se ha ido manejando en el derecho francés. Allá, como les digo, 1873, estamos hablando más o menos unos 150 años atrás de la actualidad, ¿verdad? Pero vean cómo ya generó un antecedente para que los países, ¿no? Tanto en Europa, en Asia, en América, empiecen un poco a desarrollar ciertos criterios y ver si en sus países también ellos van a adoptar ese mismo criterio. Pero los franceses no se quedaron conformes, porque se fue pasando el tiempo y establecieron que la responsabilidad tiene distintas particularidades y está a distintos niveles. Por ejemplo, los franceses decían, no es lo mismo la responsabilidad que genera un juez, no es lo mismo la responsabilidad que genera un legislador, en nuestro país diríamos un diputado, un senador, no es lo mismo la responsabilidad que genera que una autoridad, un gobernante, un gobernador, un alcalde, un presidente, en el caso nuestro, o no es lo mismo la responsabilidad que genera un particular como ustedes o como yo, pero que trabaja para el Estado, es decir, una responsabilidad por el servicio público. Vean cómo han empezado un poco ya a hilar más finito y explicarnos un poco el tema de la responsabilidad. Entonces, en Francia ya nos daba una pequeña luz para decirnos, el Estado es responsable por lo que pasa. Pero empecemos un poco a diferenciar las responsabilidades, nos dice. Y ahí nos hace una primera clasificación y dice, a ver, ¿qué tipos de responsabilidades puede asumir el Estado? Una primera responsabilidad se denomina responsabilidad por actos de gestión. Y esto vinculado al Poder Ejecutivo, que en nuestro país sería el órgano ejecutivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todo aquel órgano ejecutivo, en el caso boliviano, el Poder Ejecutivo, estamos hablando de presidentes, ministros, gobernadores, estamos hablando de alcaldes, ¿verdad? En la actualidad, todos aquellos que realizan un acto de gestión, y ustedes saben que gestión es básicamente concretizar, ¿verdad? Algo que ellos se han propuesto hacer. Eso es fruto de una gestión, de un trabajo que ellos han hecho.
Y cuando nosotros vemos básicamente del gobierno central o de las gobernaciones o de los gobiernos municipales, los actos de gestión nosotros los plasmamos básicamente en, que, en obras, en proyectos. Vemos puentes, vemos calles, vemos plazas, centros de salud que en la actualidad en el país está escaseando, ¿verdad? Vemos colegios. Esos son actos de gestión que se concretizan y los podemos ver ahí materializados. Pero ¿qué tal si una obra está mal hecha? ¿Se acuerdan? Hace 2 años, un poco más atrás, se hizo una denuncia en Cochabamba porque un paso a desnivel, como un pequeño puente en Cochabamba, creo que a un año de haberse inaugurado, se cayó. Y no tuvo una fisura pequeña, sino totalmente el puente se cayó. Ese es un acto de gestión. Y ese es una responsabilidad por acto de gestión. ¿Por qué? Porque ahí se ha concretizado un acto de gestión. Había una obra, algo concreto, pero que en menos de un año ha resultado que estaba mal elaborado, ¿verdad? Y se ha generado un daño. Entonces, ¿eso a quién está atacando ese tipo de responsabilidad? Está atacando a quiénes? Al Poder Ejecutivo. En sus distintos niveles, nivel central, nivel departamental o municipal en nuestro caso, ¿verdad? En Bolivia. Entonces, vean, ahí está detectando un tipo de responsabilidad. El Estado es responsable, pero en el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque los actos de gestión, esas obras que han hecho, están mal hechas. Después establece otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad nos dice legislativa. Y cuando hablamos de legislativa, estamos hablando de los órganos deliberantes del país. Estamos hablando en el órgano nacional de diputados, senadores. A nivel departamental estamos hablando de asambleístas departamentales y a nivel municipal estamos hablando de los famosos consejos municipales, ¿verdad? Esos son los órganos legislativos en el país, ¿verdad? Los órganos deliberantes de los que, ¿verdad? Ellos tienen la facultad de hacer leyes, normas que regulen el comportamiento social. Entonces, ven, aquí nos dicen una responsabilidad legislativa. ¿Cuándo? Cuando el legislador emite leyes, ¿verdad?, que generan daño. Y uno diría, bueno, si somos un poco realistas, creo que al final todas las leyes nos generan algún tipo de daño, ¿no? Pero eso también, vean cómo surgió. Cuando en un país, casualmente Francia también, que tal vez ustedes dirán mucho Francia, ¿por qué? Porque en Francia al inicio, post-revolución francesa, Francia fue una de las primeras cunas en desarrollar mucho el tema administrativo, el tema público. Y tal vez ahí por eso un poco los primeros inicios, que después Alemania lo tiene muy desarrollado en la actualidad, España también, pero Alemania lleva una delantera increíble en doctrina, en teoría, en el tema del derecho público, pero en sus inicios era Francia. Y Francia tuvo un caso muy particular, donde una de las empresas, ahí estudié un poco más posterior, allá por los años 1950, 52, si no la mente no me falla, una empresa en Francia de crema, ¿ya?, decide utilizar como un elemento para la elaboración de la crema a la leche. ¿Qué quiere decir? Una crema en base a leche. Esta crema supuestamente hace una piel más, ¿no?, más delicadita, más finita. Pero el Parlamento francés sacó una ley prohibiendo no solamente la elaboración, sino la propia comercialización de este producto. Toda vez que, según el Parlamento francés, la leche era un producto alimenticio que era destinado al consumo y no a la estética, y que al contrario de la leche, si lo aplicábamos con compuestos químicos como la crema, hacía daño. Entonces, vean, el Parlamento francés prohibió este producto. La empresa le hizo todo un juicio, no al Estado, ojo, no al Estado, no le hizo al presidente, le hizo a los diputados y senadores, a los que integran el poder legislativo, al famoso Parlamento, porque ellos habían aprobado esa ley. Y les hizo un proceso judicial, porque decían, vean, ustedes nos han prohibido, y casi la prohibición ha durado un año, y ellos han dicho, nosotros teníamos tanta expectativa, la población tenía tanta expectativa para consumir este producto, ¿verdad?,
que al final aproximadamente íbamos a vender un ejemplo, 1.000.000 de cremas. Esto nos iba a generar aproximadamente 10 millones de dólares, un ejemplo. Y por esta prohibición injusta que no tiene base ni fundamento, hemos perdido 10 millones de dólares. Así que nuestra primera petición en un proceso judicial de la empresa de la crema fue, primero, queremos que esa ley sea abrogada, se deje sin efecto a la ley. Y lo segundo que pedimos es que el Parlamento, ojo, el Parlamento, no el Estado francés, el Parlamento francés, nos resarza un daño económico por 10 millones de dólares. Después de todo ese proceso, al final, después de todo un estudio técnico, se evidenció que esa crema con leche no generaba daño. Y que al contrario, esa crema con leche tenía propiedades sí alimenticias, nutritivas, que sí fortificaban a la piel y mejor eran beneficiosas en su uso para la piel. Entonces vean totalmente el daño que han causado los parlamentarios a través de una ley. Y el tribunal francés, el tribunal judicial de Francia, determinó que el Parlamento francés debería eliminar esa ley y debería resarcir un daño de 10 millones de dólares a la empresa. Ahí hablamos de una responsabilidad legislativa, porque los que están generando la responsabilidad son diputados y senadores. No conforme con eso, seguimos un poco analizando el tema y encontramos otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad jurisdiccional, esto que es un poco delicado, ¿no? Vean cómo en el mundo entero, ustedes saben que el tema judicial, la justicia, es muy cuestionable. Y en nuestro país creo que no es la excepción. Jueces que muchas veces se dejan corromper, personas que cometen delitos y salen libres. Resulta que tenemos un violador que ha violado a un niño, ¿verdad? Y resulta que después el niño incluso ha fallecido y el violador sale con alguna garantía y después está libre. Casos así podemos hablar en infinidad, y no solo en Bolivia, en el mundo, donde vemos que la justicia no es tan proba, no es tan objetiva, ¿verdad? Pero ¿quién administra la justicia? Los jueces. Y en el mundo se han dado cuenta de que los jueces, que son personas como ustedes, como yo, son personas con defectos y virtudes y que también son sujetos de responsabilidad. En la actualidad, un país que aplica fuerte responsabilidad jurisdiccional es Estados Unidos, a diferencia de Bolivia y otros países del mundo. Por ejemplo, les digo, si en Estados Unidos un juez falla, saca una sentencia y después se evidencia que el juez ha obrado mal, que el juez ha cometido grandes errores y se nota nomás que el juez lo ha hecho de mala fe, ¿verdad? Porque tal vez ha cogido dinerito o presión, no sé. Si se demuestra eso en un otro proceso, el juez es condenado de doble manera. Por un lado, se le va a condenar por delitos como en el caso boliviano, puede ser incumplimiento de deberes, ¿verdad? Resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes. Por un lado es eso. Pero por el hecho de haber generado una sentencia, ¿verdad? Que ha generado un daño a una persona o varias personas, también se le da otro tipo de condena. Y al final tenemos dos condenas, ¿verdad? Que al final una puede ser de 10 años, la otra de 10 años y al final le condenas 20 años al juez. Entonces vean cómo en otros países, cuando un juez, que es la persona encargada de administrar la justicia, obra mal, la persona afectada lo puede denunciar al juez, someterlo a un proceso. Y si se demuestra la responsabilidad que el juez, teniendo pruebas tal vez muy claras y notorias, ha obrado en contra de eso, ese juez es sujeto de responsabilidad. O sea, no hay impunidad. El juez es uno más como nosotros y si ha obrado mal, pues tiene que asumir responsabilidad por un fallo ilegal, un fallo incorrecto.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí encontramos un ejemplo muy cercano, tal vez en el caso boliviano, en el caso de un médico que se decía, ¿se recuerdan? Un médico que supuestamente había violado a un niño, casi un recién nacido, en el caso boliviano. Él hasta el último defendió, presentó pruebas, pero la juez, una mujer que asumió la administración de justicia para ese caso, lo condenó a la cárcel. La persona fue hasta San Pedro en la actualidad, ¿no? Fue a San Pedro, pero después salieron audios, videos, se deben acordar. No voy a hablar por ética quién fue la juez, ustedes de conocimiento público, donde la propia persona en una reunión reconoce y establece de qué, de que en ese proceso que ella había administrado, había seguido como juez, ella misma reconocía que no había pruebas en contra del supuesto violador, pero que había recibido presión, creo que algunos políticos, alguna llamada, tienes que condenarlo, y lo condené. Entonces, vean, aquí a la persona, una vez que salen los audios, se revisa su proceso y se evidencia que aparentemente el supuesto violador, que era un médico, no había pruebas y se lo libera, pero estaba varios años en la cárcel. La pregunta es, ¿quién le va a resarcir el daño económico a esta persona? 4 o 5 años donde han desprestigiado primero a la persona como tal, a su fama y a su dignidad como persona. Aparte de eso, él era médico. 4 o 5 años que estaba en la cárcel, ¿verdad? O un poco más, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Imagínense cuánto ha dejado de percibir en salario. Y en nuestra legislación, ¿qué se hizo? Se agarró a la juez, ¿verdad? Y se le dijo, usted ha actuado mal, incumplimiento de deberes, ¿verdad? Y muy bien, a la cárcel. Ya está bien, porque aparentemente ha cometido un delito, pero ahí queda. ¿Y dónde está el tema de responsabilidad? ¿Y dónde está por decir, pero usted obró mal? Una cosa es que haya cometido el delito de incumplimiento de deberes y no ha visto bien el proceso usted, o se ha dejado guiar por presiones políticas o cosas así. Pero ahora, ¿dónde está el tema de su responsabilidad? Usted le van a condenar 10 años por un delito que ha cometido, sí, y la responsabilidad como tal. ¿Quién le paga a este médico los 5 o 8 años que está en la cárcel y ha dejado de percibir un salario? ¿Quién le resarce? ¿Quién le da el resarcimiento a este médico de lavar su imagen, de que todos en Bolivia lo tildaban de un violador y de que pedían pena de muerte y castración para este médico y que resulta que era inocente? Esa imagen, ¿quién enmienda? ¿Se dan cuenta? Esa es un poco la diferencia en Estados Unidos, donde en Estados Unidos sí hay ese tipo de responsabilidad. Entonces, ven, es lo que volvíamos al primer tema. Como les decía, cada país adopta sus particularidades, adopta sus principios y adopta sus propios procedimientos, que muchos países los aceptan o los rechazan o los aplican de otra manera. Y finalmente en la clasificación encontramos un tipo de responsabilidad que se llama responsabilidad administrativa. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Según los tratadistas en derecho público, nos dicen la responsabilidad administrativa no es más aquella que emerge, ¿verdad? Emerge del cumplimiento de una función, pero que no está en la responsabilidad jurisdiccional, legislativa, ni por actos de gestión. ¿Qué quiere decir? Es aquella realizada por servidores públicos, normal, ¿verdad? Aquel que no es alcalde, aquel que no es gobernador, aquel que no es presidente, ¿verdad? Aquel que no es juez, aquel que no es diputado, que no es senador, pero trabaja para el Estado, ese genera responsabilidad administrativa. ¿Y qué es responsabilidad administrativa? Es que debiendo cumplir una función, genera un daño. ¿Me entienden? Genera un daño. Pónganse que yo quiero hacer construir mi casa. Quiero hacer construir mi casa. Y ustedes saben que para construir mi casa, yo tengo que pedir permiso a la alcaldía, hacer todo un trámite administrativo. Y yo quiero construir, tal vez para evitar, imagínense, les doy un ejemplo. Quiero evitar, porque vivo en un lugar que no es muy sólido la tierra, y tal vez mi sistema de drenaje no es muy bueno. En ese sentido, ¿qué hago?
quiero pedirle permiso a la alcaldía para construir y hacer un mejor sistema de drenaje, pero necesito permiso, ¿verdad? Necesito permiso. Como necesito permiso, anticipando que falta tal vez medio año para que empiece la época de lluvia, yo voy a la alcaldía, presento documentos y no hay cuándo me den la autorización. Que según a su reglamento de la alcaldía, este trámite no dura más de un mes, pero ya han pasado 6 meses y nada. Y al final no he podido construir porque no me han dado la autorización. Ha venido la época de lluvia, ¿verdad? Y me han generado un daño, porque se me han inundado, hasta se me han habido fisuras, rajaduras en la casa. Entonces, ahí nos dice, ya no es tanto culpa de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, no. Hay quien ha generado daño, es un servidor público, porque él debiendo otorgar, debiendo haber un arquitecto que venga a ver tu casa, ¿no? Porque así es el trámite para obtener permiso de construcción, ver tus planos, ver a tu casa, a ver cómo está, si los planos no afectan al vecino en construcción y tantas cosas, no lo ha hecho. Entonces aquí generas una responsabilidad administrativa. Entonces, ven, esa es la clasificación por lo general. Y en el caso boliviano, nosotros tenemos que hablar, jóvenes, a modo ya de conclusión, tenemos que hablar de dos etapas. Una etapa anterior a la constitución del año 2009, ¿verdad? Y una responsabilidad de Estado desde el 2009 para adelante. Hasta antes del 2009 existían sentencias constitucionales, existían leyes, ¿verdad?, que trataban de admitir y negar la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, la ley de 1985, que era la Ley Orgánica de Municipalidades, que establecía que en la propia ley, que si el municipio generaba un daño, debería resarcir ese daño. Sin embargo, cuando se abroga esa ley y se saca otra ley, la Ley 2028, en el año 1999, si no me equivoco, la Ley 2028 de Municipalidades, elimina eso. Y lo único que establece la Ley 2028 es toda persona, ciudadano de un municipio que genera un daño tiene que resarcir el daño. Pero por ningún motivo hacía referencia a que el municipio, ¿verdad?, el gobierno municipal, era sujeto de responsabilidad. Y lo cual ha generado mucho daño, les digo, ¿por qué? Porque en aplicación a esta ley de 1999, la Ley 2028 de Municipalidades, cuando un municipio generaba daño, era muy complicado demostrar su responsabilidad, porque la ley específica que regulaba a los municipios, que era la Ley 2028, no reconocía responsabilidad del municipio, del gobierno municipal. A diferencia de la ley de 1985, la Ley Orgánica de Municipalidades, que sí se consigue, decía, tanto las personas como el gobierno municipal, si generan un daño, tienen que resarcir el daño. Entonces, vean cómo hasta antes del 2009 existía una lógica, ¿no?, de contradicción, de que existe, no existe responsabilidad o hasta qué punto existe. Y en virtud de eso, el Tribunal Constitucional emitió sentencias tratando de aclarar incluso esas figuras, ¿no?, que hoy casi ya se ha dejado de lado. Porque con la nueva Constitución del 2009, la que está vigente en nuestro país, ya ha establecido plenamente la responsabilidad del Estado. Y la ha establecido, jóvenes, de dos maneras. Primero, cuando hablamos del Estado como tal, este Estado de Bolivia, este Estado asume responsabilidad. ¿De qué tipo? Solo de responsabilidad patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado genera un daño económico, un daño susceptible a ser cuantificable, un daño de ser susceptible a ser medible, ¿verdad?, y ser valorado económicamente en dinero, entonces has generado un daño patrimonial. En ese contexto, ¿verdad?, el Estado tiene que resarcir, tiene que indemnizar económicamente. Eso en Estado. Pero si ahí nos vemos con esa clasificación que han hecho, y les explicaba hace rato la función jurisdiccional, responsabilidad jurisdiccional, perdón, legislativa por actos de gestión, ahí en el Estado boliviano decimos, no, ahí es otra cosa. Una cosa es cuando el Estado como tal genera un daño económico, valuable en dinero, pues el Estado tiene que indemnizar económicamente. Pero en los otros tipos de responsabilidad, no, la responsabilidad es personal.
por más que esa persona sea un servidor público, ministro, presidente, senador, diputado, alcalde, gobernador, lo que sea un servidor público, electo o no, esa persona asume responsabilidad. Y ahí lo plasma plenamente y lo sigue ratificando una ley que es anterior a la del 2009, que es la ley SAFCO, que de acuerdo a esta propia ley, la SAFCO, establece los tipos de responsabilidad, ¿verdad?, en la función pública. Responsabilidad ejecutiva, que les cae siempre a las MAEs, gobernadores, alcaldes, ¿no ve? Que les cae a las MAEs, ministros, presidentes ejecutivos de entidades. Tenemos responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Entonces, vean, ahí está un poco la lógica nuestra. La Constitución, en el artículo 8, habla de valores. El Estado plurinacional de Bolivia está regido por una serie de valores A, B, C, y en uno de esos establece la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se conoce como un valor propio de su naturaleza, la responsabilidad. Y eso está ratificado en el artículo 103 de la Constitución, cuando dice que el Estado, cuando el Estado boliviano genera un daño de carácter patrimonial económico, pues el Estado tiene la obligación de resarcir ese daño. ¿Se dan cuenta? Pero cuando se generan los otros tipos de daños, no, ahí aplicamos ley SAFCO. Y ahí cada persona es individualmente sujeto de responsabilidad. Y si por su responsabilidad propia ha generado un daño económico, pues esa persona tiene que asumir un daño económico. Entonces, vean, el tema de responsabilidad es grande y podemos hablar de varios ejemplos. Les digo, podemos hablar horas en la práctica. Se da a diario tantos ejemplos, tanto daño que le generan al propio Estado, como el Estado genera a otras personas, ¿verdad? Pero que seguramente lo vamos a debatir, lo vamos a intercambiar criterios en nuestro conversatorio del día miércoles, ¿ya? Hasta aquí tenemos el tema número 4, jóvenes.